Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es León Restrepo. Yo soy coordinador del programa Galileo para Maestros en Colombia. Trabajamos con este proyecto desde su inicio en el año 2009. eh, y les agradezco su invitación para tratar el día de hoy. Vamos a disertar un poco alrededor de la luz, el espectro electromagnético y hacer una brevísima introducción a la astrofísica basados en la estrella más popular para todos los presentes, que es el Sol. Entonces, además, pues que nos permite hacer ejercicios a lo largo del día, incluso pues durante las jornadas escolares. Entonces, lo que tenemos es una presentación un tanto larga, pero les voy a explicar por qué. Intento en la presentación, en una primera parte, simplemente les voy a pedir que la saltemos, en donde encontrarán información sobre el grupo de trabajo que tenemos acá localmente en Medellín, con maestros de varios orígenes y personas pues afines a las temáticas de grupos de trabajo, pero queremos compartirles un poco de cuál es nuestra labor. Entonces, voy a pasar directamente a la presentación en su página número 16. Vamos a arrancar con el tema de hoy y si nos da un poco de tiempo, entonces les comento algo sobre el trabajo. Bueno, muy bien. Entonces, les estoy planteando el tema de la luz y el espectro electromagnético. Y como disculpa para hablar sobre él, vamos a apoyarnos en el trabajo que hacemos respecto al Sol. Entonces, como ven, ahí está la identificación de nuestro grupo. El grupo se llama Helios y está adscrito al programa GTTP. Dentro del plan de sesión, pues lo planteo muy corto en vista, pues, digamos, de la restricción del tiempo que tenemos. Notarán que yo hablo mucho, entonces intentaré ser muy conciso, muy breve, muy al grano en aquello que vayamos a tratar. Entonces, inicialmente voy a hablar sobre la luz, luego sobre el espectro electromagnético y a partir de allí introducir algunos temas de astrofísica utilizando las observaciones que tenemos respecto al Sol. Bueno, muy bien. Entonces, empezando por el tema de la radiación solar, quería comentar simplemente, no me voy a meter mucho en fórmulas, no voy a intentar hacer una disertación acá sobre física nuclear, ni mucho menos, sino simplemente comentar que la luz de las estrellas se produce por reacciones termonucleares. En particular en el Sol, por ejemplo, se da por fusión de elementos como el hidrógeno, que a partir, pues, digamos, de la compresión tan brutal que ejerce la gravedad de la misma estrella sobre el material, logra que, por ejemplo, los protones estén muy cercanos los unos a los otros y se produzca por medio del ciclo que están viendo en este momento en la imagen, el ciclo protón-protón. Se genera, por ejemplo, el helio y lo que aparece allí indicado como gamma no es otra cosa que fotones indicados allí como gamma por el hecho de que lo que en origen se produce son los rayos gamma. Es decir, en el núcleo del Sol se está generando permanentemente una enorme cantidad de radiación en la forma de rayos gamma. Un fotón de rayos gamma que es producido en el núcleo del Sol tarda aproximadamente 1.000.000 de años en alcanzar lo que nosotros conocemos como, digamos, la superficie aparente del Sol. 1.000.000 de años tarda entonces un fotón para llegar desde el núcleo, que está unos 600.000 kilómetros en el interior, hasta lo que nosotros conocemos como la fotosfera. Entonces, lo que es visible para nosotros del Sol es eso, la fotosfera, lo que es visible para nuestros ojos, pero realmente la cantidad de energía que se produce es inmensa y se produce energía en todas las longitudes de onda del espectro, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Lo que vemos entonces en la imagen, acá donde indico radiación solar, es un espectro en el costado izquierdo de la imagen. No sé si alcanzan a distinguirlo, es un espectro muy detallado de una espectroscopía del Sol, y a la derecha el espectro como lo observaba
en 1814 el señor Fraunhofer. Fraunhofer es tal vez la persona que nos cambió la observación del Sol de seguir trabajando en dermatología a trabajar en astrofísica. O sea, a partir de las observaciones de Galileo Galilei en el año 1609 y posteriormente 1610, Galileo empezó a hacer observaciones del Sol que permitieron, por ejemplo, establecer que el Sol rotaba, establecer que existían las manchas solares que en efecto habían sido observadas desde los chinos, pero que eran fenómenos asociados al Sol, que no eran fenómenos atmosféricos. Todas esas observaciones, desde el año 1609-1610 hasta la aparición de Fraunhofer, eran prácticamente observaciones del exterior de la fotosfera solar. La observación de los espectros nos permite conocer qué está pasando en el interior del Sol. Y eso es un salto gigantesco en el tema observacional. Ahora, la observación por medio de los espectros no es una cosa que sea tan difícil. O sea, nosotros podemos hacer nuestra propia observación de espectros utilizando, por ejemplo, un sencillo espectrómetro. Aquí les muestro en la siguiente imagen uno que acostumbramos nosotros construir en nuestro trabajo con profesores y con estudiantes, y lo construimos con una cajita de fósforos, una cajita de cerillas, a la cual le hacemos una perforación y con un trozo de CD o de DVD que orientamos pues convenientemente, logramos hacer la disgregación, separar las distintas longitudes de onda de la luz que viene del Sol. Es de aclarar que esa observación por medio de la rendija no la hacemos apuntando directamente la rendija al Sol, sino que la hacemos apuntando la rendija a las nubes, de tal manera que la luz del Sol, al llegar a las nubes, pues llega en una cantidad mucho más rebajada en cuanto a su intensidad, y eso nos permite hacer observación del espectro sin riesgo para la vista. Entonces, es una cosa bien importante para tener en cuenta. Como ven, ese es un espectrómetro que se construye muy fácilmente y corresponde al grupo de espectrómetros de rendija, pero es una rendija por reflexión, mientras que el que tengo en mis manos, que trato de acercar a la cámara, me indicarán ustedes si lo alcanzan a observar. Este pequeño espectrómetro está construido con una rejilla de difracción que está puesto en esta parte de acá, y creo que incluso alcanzan a ver el espectro que se refleja en el momento de interferir la luz con la superficie de la rendija. Entonces, este espectroscopio es muy fácil de construir con un poco de cartón, con una pequeña rejilla de difracción, que ya no son tan difíciles de conseguir, y haciéndole una perforación de este otro extremo. Ahora, el otro, el de la caja de cerillas, es todavía más fácil de construir. Entonces, todos estamos en capacidad de desarmar la luz del Sol, de desarmar la luz de las estrellas, para hacer observaciones de, ya digamos un poco más profundas. Y en este momento estoy mostrando un pequeño espectrómetro construido con rejilla de difracción, que creo que alcanza a verse la difracción de la luz por reflexión sobre la rendija. Entonces, como les decía, la luz del Sol se puede desarmar, la luz de las estrellas se puede desarmar. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues porque, a ver, los astrofísicos tienen una costumbre bien interesante. Aquí entre los amigos decimos que a los astrofísicos les encanta torturar la luz del Sol, ¿sí? O les encanta torturar la luz de las estrellas. O sea, son expertos torturadores de fotones. Sacan un fotón y de ese fotón extraen la mayor cantidad de información posible. Esa información se recoge, por ejemplo, con espectroscopía, o por ejemplo, por medio de la polarización de la luz, que nos permite hacer otro tipo de ejercicios. Como notarán, alguien me está pasando mis juguetes. Esto yo les llamo mis juguetes. Ese alguien que lo está pasando, le agradezco y se asoma un momento a la cámara. Se trata de Julián.
Se trata de Julián. Julián es uno de los amigos profesores de los maestros Galileo con los que trabajamos acá. Él en este momento entonces me está ayudando con la logística de todos estos elementos. Por favor, me pasas otra de estas. Entonces, lo que yo tengo aquí y que ustedes están viendo en la figura es la imagen de unos filtros polarizadores que se conocen comercialmente como Polaroids. Entonces, para todos ustedes tal vez son comunes el reconocimiento de este tipo de gafas, de este tipo de anteojos, construido con filtros de polarización que permiten que ustedes tengan la sensación de 3D en el cine. Pues resulta que este mismo tipo de filtro, utilizado convenientemente, se puede utilizar para ver cómo se polariza la luz de alguna fuente. Entonces, la luz del sol, por ejemplo, reflejada en el agua, ya está polarizada. O sea, la sola reflexión en el agua de la luz del sol produce que se polarice y entonces uno puede jugar con esa luz. Es muy común, por ejemplo, entre los fotógrafos, hacer el experimento de tomar una fotografía en un lago en donde hay mucho reflejo de luz solar y los barcos o las barquitas están sobre la superficie. Al utilizar un filtro fotográfico polarizador, así como este, lo que se consigue es eliminar los brillos de tal manera que usted observa como si las barcas estuvieran flotando sobre la superficie del lago y que se vea muy poco la imagen del agua. Entonces, la luz proveniente de las estrellas también se le hace estudio de polarización. Entonces, la luz del sol se puede polarizar. La luz proveniente de las estrellas se le puede estudiar por polarización y eso nos permite establecer, por ejemplo, cómo son los flujos de materia alrededor de las galaxias, cómo son las líneas de campo magnético en una determinada región. Eso nos lo permite el estudio de la luz polarizada. ¿Hasta ahí es claro lo que estoy diciendo? Muy bien. Entonces, utilizando entonces las propiedades de la luz. Recordemos que la luz tiene unas propiedades bien particulares respecto a otros elementos del mundo material. Y es que la luz se comporta tanto como corpúsculo, o sea, tanto como partícula, como onda. Entonces, el hecho de que la luz se comporte de esa manera es la que nos permite hacer observaciones utilizando una u otra técnica para poder hacer un registro sistemático y que puede ser llevado incluso al aula de clase para hablar de astronomía haciendo astronomía. Entonces, y ese es uno de los planteamientos principales que nosotros hemos desde el principio intentado en el programa Galileo. Es decir, si vamos a hablar de astronomía, hablemosla haciéndola. Y si vamos a utilizar la astronomía, que sea como herramienta que medie para el aprendizaje de distintos campos. En este caso, por supuesto, estamos hablando del aprendizaje de la astrofísica, pero no necesariamente tiene que ser esta la temática central. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de observaciones que hacemos nosotros utilizando distintas técnicas de filtrado, observación por proyección, que nos han dado algunos resultados interesantes. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí una observación realizada en el año 1990. Creo que alcanzan a notar que es una hoja que ya está supremamente amarillenta. Entonces, sí, lo que ustedes alcanzan a notar ahí es una observación que hicimos en el año de 1990, cuando conformamos el grupo de astronomía de nuestra universidad, digamos, de la universidad más grande de la región, que se llama la Universidad de Antioquia. Estas observaciones nos llevaron que 20 años más tarde, a partir del grupo de trabajo que conformamos, se pudiera tener el primer programa de titulación en astronomía en nuestro país. O sea, es decir, a partir de observaciones, a partir de ejercicios de aula, uno no sabe dónde empiezan las cosas, pero no sabe dónde terminan. Y para nosotros terminaron en la creación de un pregrado en astronomía. También les dejo una parte de un libro muy bonito creado por NACE, que es otro programa de formación para maestros,
en donde presentan el ejercicio de cómo medir la rotación del Sol a partir de la posición, de las manchas, digamos, durante la observación de un par de semanas. En este momento la observación de mancha está supremamente difícil porque el Sol está muy quieto, está supremamente quieto. Entonces vamos a aprovechar, si me permiten, que ya sabemos un poco de cómo se comporta la luz y de cuáles son las herramientas básicas para hacer la observación del Sol, para que anotemos entonces un poco en el sentido de la astrofísica cómo entendemos las estrellas a partir del estudio de la luz. Entonces, inicialmente, quisiera anotarles que el Sol es una estrella normalita, que está ubicada aproximadamente a 26.000 o 28.000 años luz del núcleo de nuestra galaxia. Quiero aclarar que la imagen que tengo allí es una representación de la galaxia, pero no muy fiel. O sea, en este momento sabemos que nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral barrada, no es una espiral normal de núcleo redondeado, sino que es una espiral barrada donde el núcleo está estirado, pues a la manera como de una, ¿como de qué? Como de una banana, por decir algo, pero no tan curva, pues no tan curva. Bueno, y lo que tenemos a la derecha es el diagrama más importante para los astrofísicos. ¿Alguien tiene conocimiento cómo se llama este diagrama? Por favor, que no sea de los organizadores, ojalá que sea de los... a ver, Javier dice, espero que no estemos, a ver, dice el diagrama HR, correcto, Patricio, muy bien, el diagrama HR. El diagrama HR es la manera amable de decirle al diagrama de Hertzsprung y Russell, el diagrama de Hertzsprung y Russell. Entonces, visto en el diagrama de Hertzsprung y Russell, nuestra estrella es una estrella del tipo G2V, es decir, del tipo G, de las estrellas que vemos en la parte de abajo, en la representación en temperaturas, vemos que hay varios tipos de estrellas que van desde las de menor temperatura, las estrellas M, pasando por las K, un poco mayor temperatura, más de 3000 Kelvin, hasta nuestro Sol, que tiene una temperatura superficial del orden de los 6000 Kelvin. Luego vienen las estrellas F, luego las estrellas A, las estrellas B y las estrellas O, donde las estrellas O pueden tener temperaturas del orden de los 40.000 o 45.000 Kelvin. Es decir, es mucha la diferencia del rango de temperaturas que se dan entre las estrellas de mayor temperatura y las de menor. O sea, estamos hablando que pasamos desde 3000 Kelvin en estrellas de tipo M hasta 40.000 Kelvin en estrellas de tipo O, y nuestro Sol en particular, una estrella G2V, G de gato, el número 2, y el V o 5 en romanos. G2V es el tipo de estrella de nuestro Sol. Entonces, nuestro Sol está en este momento en la secuencia principal, y en el diagrama HR, en el diagrama de Hertzsprung-Russell, decimos que está representado con una luminosidad de 1. Es decir, nuestra candela estándar dentro del diagrama de Hertzsprung y Russell es el Sol. Por eso me estoy refiriendo a él como ejemplo de aquello que estamos tratando pues en el día de hoy. Entonces, nuestro Sol surgió como una estrella de tipo T Tauri, pero en este momento no es una estrella T Tauri. En este momento es una estrella de la secuencia principal, es una estrella G2V. Dice Javier, vamos a hablar de esto en profundidad en la próxima clase. Gracias, Javier. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Sí, yo solamente estoy intentando hacer claridad cómo el desarmar la luz del Sol, el desarmar la luz de una estrella nos permite conocer dónde está ubicada dentro, digamos, de la taxonomía de las estrellas. Bueno, hasta aquí es clara la presentación para todos. Muy bien. Entonces, continuando, voy a hacer una breve introducción simplemente al Sol, como les digo, como estructura. Javier, ¿me ayudas? El tema de específicamente cómo funciona el Sol se va a tratar en la próxima exposición. Javier. Sí, bueno. Entonces, no me voy a centrar mucho en él, simplemente voy a dar un top de algunas de las cosas importantes pues, de
del Sol que hemos percibido a partir del análisis de su luz. Entonces, sabemos que el Sol es una estrella y que nos proporciona la mayor cantidad de la energía que nosotros percibimos. Esa luz que viene desde el Sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, el Sol es la estrella más cercana a nosotros. El radio del Sol es del orden de los 696.000 kilómetros, mientras que, por ejemplo, el radio de la Tierra es del orden de los 6.376 kilómetros. Quiere decir esto que si alineáramos una estrella como el Sol, de la que ya conocemos cómo funciona a partir del estudio de su espectro, si alineáramos muchas tierras, aproximadamente alineando 109 tierras, tendríamos el diámetro solar. La temperatura superficial de nuestra estrella es del orden de los 6.000 Kelvin, o lo que es más o menos lo mismo, del orden de los 5.700 centígrados, mientras que la temperatura media en la Tierra es del orden de los 20 centígrados. El Sol está a 150 millones de kilómetros y esto es un tema relevante desde el punto de vista de las propiedades de la luz. Si el Sol está a 150 millones de kilómetros y si su luz tarda 8 minutos en llegar hasta nosotros, eso lo que quiere decir es que la luz tiene una velocidad límite, que para nuestro caso, digamos, para decirlo pues de manera sencilla, sería del orden de los 300.000 kilómetros por segundo, que es lo que llamamos la constante de la velocidad de la luz. El Sol también está construido por capas, y les voy a mostrar simplemente una breve galería de algunas de las observaciones que hemos hecho nosotros, por supuesto, utilizando este desarmado de la luz solar. Alcanzan a ver, por ejemplo, acá unas observaciones que hemos hecho con un filtro Bader. El filtro Bader es un filtro aluminizado que utilizamos sobre una montura de filtro fotográfico normal, mientras que esta observación que tenemos aquí en la mitad de este eclipse parcial es realizada utilizando un filtro que se consigue en cualquier ferretería, en cualquier tienda pues que venda artículos para hacer obras o, por ejemplo, para soldadura. Este es un filtro de soldadura de color verde. La imagen que tenemos allí del Sol en la mitad de esta observación del Sol es realizada con un filtro de soldadura como este. El filtro recomendado para observar el Sol directamente es no menos que el de calibre 12. Es decir, si vamos a hacer observación con este tipo de filtros, que es mucho más barato de conseguir, o sea, un filtro de estos puede tener un costo aproximado de 50 céntimos de euro, o más o menos lo que es lo mismo de 50 centavos de dólar, mientras que un filtro Bader es mucho más costoso. Entonces, algunas observaciones que tenemos allí, muchas son en el visible. Las de la izquierda, por ejemplo, son las perlas de Bailey, que son las imágenes de la luz del Sol atravesando las montañas de la Luna momentos antes de ocultarse completamente durante el eclipse solar del año 1991. Mientras que el de la derecha, en rojo, es el mismo fenómeno, pero utilizando el filtrado con un filtro de color rojo, un filtro coquín comercial. Estas otras observaciones del Sol que les estoy mostrando se lograron con otro filtro de soldadura muy parecido a esta, pero aquí quiero destacar una cosa que no se extrae de la observación directa con el filtro, sino que nosotros utilizamos la luz, les recuerdo, como herramienta para... Ya te voy a responder, Gabriel. Utilizamos la luz como herramienta para extraer datos del Sol, pero luego esa luz la procesamos con programas de tratamiento de imágenes y alcanzan a ver la imagen que está en azul. Alguien, por favor, que me diga azul. Sí. Entonces, gracias, Evelyn. La imagen en azul es un procesado de la fotografía que hay exactamente a la derecha debajo.
Es decir, son la misma imagen, pero donde se le ha trabajado la tonalidad, se le ha trabajado el brillo y se le ha trabajado el contraste. Y eso nos permite que en la parte inferior de la imagen alcancemos a ver, por ejemplo, manchas solares que son muy difíciles de ver con el filtro verde, aunque alcanzan a verse tal vez en la imagen aquí. ¿Listo? Entonces, en la imagen en azul se observan mejor las regiones activas en el visible de lo que se podía observar con la fotografía directa con el filtro de soldadura. Me preguntan con qué tipo de telescopio hacemos este tipo de imagen. Pues se los voy a mostrar. El tipo de telescopio con el que yo trabajo en general es este. Es una cámara fotográfica con un teleobjetivo. Es decir, una de las ideas que yo tengo de la observación, sobre todo para trabajar con maestros o trabajar en las escuelas, es intentar hacer las observaciones con aquello que realmente tengas a la mano. Entonces, nosotros acá, a las cámaras fotográficas que utilizamos para el paseo de familia, de cariño les decimos las cámaras piñateras, porque aquí es común que en una fiesta de niños, pues agarremos a golpes una piñata donde están los dulces y estamos con esa misma cámara tomando fotografías. Pues prácticamente con cualquier cámara fotográfica, incluidas las cámaras de los dispositivos móviles, se pueden hacer observaciones muy interesantes del Sol. Por ejemplo, las últimas fotografías que hicimos del Sol durante el eclipse que fuimos a observar desde La Serena en Chile, la hicimos con una cámara como esta. ¿Sí? Y ya me dirán ustedes acto seguido cuando las observemos si son de calidad suficiente para hacer estudio en el aula o estudio personal de astronomía. Estas, por ejemplo, son observaciones hechas con esta misma cámara, pero utilizando otro tipo de filtro que se conoce como el de polímero oscuro. Básicamente el filtro de polímero oscuro es aquel que utilizamos en las gafas Eclipse, o sea, que fueron muy populares en Chile recientemente, las gafitas aquellas que incluso alcanzó a repartir el gobierno, que eran muy oscuras. Estas imágenes que están viendo en este momento del Sol son hechas con filtro extraído de unas gafas de esas, o sea, con filtro de polímero oscuro. Es decir, lo que yo quiero mostrarles es que el instrumental básico para observar el Sol no es tan complicado. El instrumental básico para entender cómo funciona la luz no es tan complicado. Es muy fácil de construir con una caja de cerillas, con un trozo de CD, con unos filtros Polaroid, con una cámara fotográfica tradicional, con una cámara fotográfica de teléfono móvil. Con cualquiera de esos dispositivos podemos hacer astronomía y trasladarla al aula de clase. Por supuesto, esta imagen que tengo acá en este momento de actividad solar no es tan fácil de conseguir. Estas son imágenes de la corona solar y de la cromosfera solar hechas en el ultravioleta. Y recordemos que nosotros estamos limitados en nuestra visión a qué franjas del espectro podemos observar. Nuestros ojos están restringidos a observar desde el color rojo hasta el color violeta. Y para nosotros poder observar otras longitudes de onda distintas, digamos, estamos restringidos básicamente por dos razones. Una, porque la luz más intensa en otra longitud de onda nos la oculta. Esa es una posible razón. O la otra es porque está por fuera del rango de lo que es visible para nosotros. Verbo y gracia, la luz ultravioleta visible acá en una imagen del Sol quieto y del Sol activo no está al alcance de nuestro ojo, pero la luz ultravioleta está al alcance de instrumentos muy fáciles, de muy fácil consecución, digamos ya en prácticamente todos los mercados. O por ejemplo, la observación del infrarrojo está prácticamente al alcance de todos nosotros. Bueno, entonces, lo que quiero mostrar en esta imagen es que utilizando, por ejemplo, fotografía en el ultravioleta, se puede saber muy bien qué está pasando en el Sol en regiones activas. No es tan difícil tener, por ejemplo, un telescopio coronado en una institución. Ahorita hablaban sobre él o sobre los telescopios Lund. Esos telescopios generalmente están centrados en una banda muy específica del espectro. Generalmente están centrados en la banda del hidrógeno alfa o del hidrógeno beta,
es decir, en unas bandas supremamente cerradas alrededor de colores que son difícilmente visibles para nosotros a menos que ocultemos la luz del sol. Entonces voy a pasar al sol activo, pero ya en la versión nuestra. Estas son imágenes tomadas con el grupo de maestros Galileo durante nuestra reciente expedición al eclipse en Chile. Entonces ustedes podrán observar que alrededor de la sombra que proyecta la luna podemos ver fulguraciones que se dan en la cromosfera del Sol, es decir, en la región del Sol, por encima de la fotosfera nos oculta la cromosfera porque la fotosfera es de una intensidad impresionante comparada con la intensidad de la cromosfera y para poder observar las fulguraciones debemos utilizar o los eclipses, como fue nuestro caso en esta observación yendo hasta La Serena en Chile, o por ejemplo utilizando un telescopio Lund o un telescopio coronado que permiten ver estas estructuras dentro de, digamos, dentro de la cromosfera. Para ir un poco más allá, se necesita otro instrumental, es decir, si queremos ver, por ejemplo, la corona, que la tenemos acá también lograda durante el eclipse en Chile, la corona está en luz visible, o sea, se ve en el visible, pero otra vez la intensidad de la fotosfera es tanta que no nos permite observarla. Entonces, para observar la corona se utilizan equipos como los coronógrafos, que lo que hacen es ocultar la imagen principal del Sol, digamos, representada por la fotosfera, permitiéndonos ver este exterior, este halo alrededor, donde no solamente se ve cómo se distribuye la luz por la fotosfera, sino por dónde están las líneas del campo magnético del Sol cercanas al Sol. Es decir, la corona solar es un mapa de los campos magnéticos solares y es la representación de cómo el Sol interactúa directamente con nosotros por medio del material que sale de él por todo el sistema solar. Entonces, si vamos a ser precisos, el material que sale del Sol pasa por la Tierra y todos los planetas interiores podríamos decir que están rodeados por ese material del Sol. Por eso es supremamente importante el análisis de la luz y el análisis de las estrellas para entender cómo funcionan. En este momento la astronomía, más que un divertimento, más que una curiosidad desde el punto de vista intelectual, se convierte en un asunto de supervivencia, porque conocer cómo funcionan las estrellas puede ser para nosotros, y cuando digo nosotros es para los seres vivos en un planeta como la Tierra, un asunto de hasta cuándo podemos seguir viviendo plácidamente en nuestro planeta. El día que el Sol incremente su luminosidad en un 10% más, se acaba la vida en la Tierra. Ese de verdad será el apocalipsis. Entonces es supremamente importante para nosotros que las personas entiendan la relevancia que tiene el Sol como fuente de luz, como fuente de energía para prácticamente todos los procesos en nuestra Tierra, salvo los geotérmicos, y al mismo tiempo sepan el peligro que es el habitar en las cercanías de una estrella. No sé si hasta aquí les queda clara la idea que hemos tratado de presentar el día de hoy, es decir, a partir del conocimiento de la luz, a partir de, digamos, torturar un poco los fotones, cómo podemos aplicar eso al entendimiento de cómo funcionan las estrellas y los principios básicos de la astrofísica. Bueno, esto para su información es un agujero coronal, es más o menos lo mismo que vemos en esta imagen en el espacio representado, digamos, en esta región en donde no hay tanta iluminación de la corona. Disculpen que es que me están ayudando por acá, yo me entretengo con estas cosas. Bueno, el Sol entonces es activo, las estrellas son activas y producen luz. La luz de las estrellas nos sirve para conocer cómo es el interior de las mismas, pero existen cosas que ocurren dentro de las estrellas que no sabemos por la luz, sino que sabemos de otra manera. Por ejemplo, sabemos cómo es la estructura interna de estrellas como el Sol a partir de cómo
salen los neutrinos que se producen dentro de las mismas reacciones de fusión nuclear. O, por ejemplo, sabemos cómo funciona el transporte de energía en el interior del Sol y hacia las capas exteriores, estudiando cómo se dan los movimientos de las capas del Sol. Esos movimientos los estudiamos mirando cómo fluctúan esas capas o estudiando la polarización de la luz. Entonces, de lo que he hablado es de aquellas técnicas que nos permiten observar la luz y utilizarla como herramienta para el conocimiento de las estrellas. Les dejo esta imagen lograda en la playa de La Serena el día 2 de julio de este mismo año, al finalizar el eclipse solar, y créanme que le agradecemos infinitamente a Chile ser un país tan hermoso, es un paraíso de la naturaleza que nos acogió supremamente bien durante nuestra expedición para observar y poder llevar a los maestros una experiencia tan fascinante como es la de un eclipse de sol. Les dejo los datos de nuestro grupo de trabajo aquí en Colombia, la página web, la página en Facebook, nuestro Instagram y el correo electrónico si quieren comunicarse con nosotros. Y si quieren conocer un poco más del grupo, como les digo, en la parte alta de la presentación, en la parte inicial, está detallado a qué nos dedicamos.